O sea que hasta ese entonces nosotros veníamos con el pelo y con la ropa como se nos daba la gana. Nunca se usó uniforme. Creo que el periodo que se usó uniforme con saco y corbata deben haber sido 79, 80 y algo. En el 81 ya se usaba camisa y no se usaba, y se usaba saco, y en el 82 se empieza a dejar de usar y en el 73 se deja de usar por completo. O sea, cuando viene la democracia se deja de usar. Yo tengo presente cómo fue ese cambio porque me tocó vivirlo. Y nosotros veníamos como queríamos y se usaba la ropa que querías. Entonces imagínate vos, en los años 70, bien setentistas, yo me encontraba con tipos, onda afros enormes, terribles, pibes así con el pelo largo, pero mal, pelo largo mal, cintura, barbas, viste, todos con mucha onda, había tipos con mucha onda rock and roll, mal. Y vos venías, viste, de tu escuela primaria, de la campanita, de la burbujita, y no sabés, te venías con esos tipos y decías, uy. Y estaba todo bien, o sea, después yo tuve compañeros que fueron, digamos, nosotros fuimos los grandes en algún momento. Perdón, con respecto a la enseñanza, ¿era algo más parecido a lo que después nosotros habríamos de tener unos años después en la universidad? O sea, en cuanto a la estructura, porque nosotros teníamos profesores que también eran profesores de la facultad. Y cómo estudiar, el orden de las materias, los capítulos, era muy parecido, realmente era muy ordenado. ¿Eso le facilitó? Sí, a mí me facilitó mucho para dar el examen de ingreso. En esa época había examen de ingreso en la facultad. Sí, básicamente muchos talleres, taller de mecánica, taller de electricidad, taller de carpintería, taller de cerámica. Digamos, en esas áreas fue donde más evolucionó, digamos, donde más cambió el perfil de las materias. Había biblioteca con libros, no existían lo que ustedes tienen, los apuntes que armó la escuela en ese momento. No, eso fue posterior, o sea, yo lo vi eso una vez que quedé como empleado. Podías conseguir libros de los que estabas viendo en ese momento prestado a sacarlo. No era muy concurrida la biblioteca en ese momento, o sea, no teníamos una conducta de ir a la biblioteca a sacar libros, mucho menos por ahí. Algunos de los más estudiosos intentábamos hacer algo, íbamos a alguna biblioteca municipal a buscar información. O sea, acá no era tan grande. O sea, lo que encontrabas acá eran los mismos libros que tenías vos. Porque estabas haciendo un trabajo específico, tenías que recurrir a otros medios. Y yo creo que en ese entonces, para primer año, en el año 74, debían ser alrededor de 600 alumnos o 500 y algo de alumnos, no muchos más. Nosotros entramos en primer año en 1974 y era la primera vez que se pasaba de 3 divisiones a 4. Yo entré en un primer año con 4 divisiones, con A, B, C, D. Yo entré en primero C. Y siempre fue una de las escuelas que estaba en punta en cuanto a los recursos didácticos, y lo sigue siendo. O sea, tenemos equipamientos muy buenos, computadoras por todos lados. Yo creo que, cosa que los alumnos actualmente no lo valoran, o no lo valoran tanto, y sí lo valoran a los 4, 5, 6, 10 años de que se fueron de acá. Es decir, la pucha, ¿por qué no aproveché este material que me daba en la escuela? Yo tenía la posibilidad de tener, por ejemplo, en electrónica, un osciloscopio, un generador y un tester para 2 personas, y en el caso mío, por ejemplo, cuando estudié en la facultad, había un osciloscopio para 30, y lo manejaba el docente, en algún caso. Entonces uno no mete mano en otros lados, y acá tienen la posibilidad esa, es que algunos la aprovechan, pero muchos, la mayoría no. Desgraciadamente la mayoría no la aprovecha eso. Y cuando yo estudiaba existía química, computación y electrónica. Así que pensaba que por división había, o sea, son tres especialidades, a lo sumo podrían tener cada especialidad 3 años. Hubo cierta época en la que yo estaba en la especialidad
en que la situación era bastante complicada, situación social. Entonces vivíamos en un estado de paros permanentes. Entonces tuve un momento donde han circulado una cantidad de docentes que ya ni me acuerdo. Me acuerdo de algunos que pasaron poco tiempo, pero por los desastres que hicieron no me los puedo olvidar. Por ejemplo, metidas de patas conceptuales grosas, y hay otros que fueron pasando. Me acuerdo de los que estuvieron en los últimos años, bueno, Catilius, me acuerdo de Literat. ¿De qué materias eran todos estos? ¿Todos de electrónica? Sí, o...? sí, toda especialidad. Y la especialidad en su momento era la especialidad. Lo único que se salía de la especialidad era matemática. Y no sé si no había alguna materia de lengua en cuarto año. Electrónica era todo electrónica, todo el comedor de alumnos, absolutamente todo, más el comedor de docentes, todo eso era electrónica. Todo lo que ves ahora que es los laboratorios de tecnología que están ahí frente a la biblioteca, todos esos laboratorios eran todo mecánica, que daba una forma de nube esquivando la escalera, que hay una escalera para arriba y para abajo, la escalera que va al depósito que está abajo y las que suben los pisos de arriba, ¿no? Todo eso era esquivando así en él, era mecánica. ¿Qué más? Química estaba acá en el primer piso, déjame ubicar. Química estaba por acá atrás en el primer piso. A ver, lo que sería, los que están en los laboratorios de ese laboratorio que hay de producción musical en el piso de arriba, sí. Bueno, abajo, ahí estaban los laboratorios de química. Química ya tanto no me acuerdo. Como verán, si bien las notas van a ver por qué siento un cierto rechazo por química. No me acuerdo demasiado, pero andaba por ahí. Después, el gimnasio sigue siendo el gimnasio. La pileta obviamente no estaba. La pileta se inauguró creo que en el 81 o 82, no me acuerdo bien. La biblioteca estaba arriba, me parece, al lado de lo que era, como se mudó varias veces la biblioteca, pero me parece que estaba arriba en el último piso al lado del gimnasio, lo que es ahora toda una serie de un pasillo y aulas de primer año, ¿no? En el último piso. El ascensor no estaba. ¿El comedor? El comedor, ese sí es un tema, es toda una historia. Y el comedor era grande y comía toda la escuela, por eso te decía, primero te contesto una y después la otra. Y comía toda la escuela en un principio. Toda la escuela, no me acuerdo, no puedo decirte un número, pero rápidamente te puedo decir que toda la escuela en ese momento era menos que todo lo que es primer año ahora, o segundo año ahora, no me animaría primero porque son menos. Lo que es segundo año actual, la suma de los chicos de segundo año en la actualidad son más que lo que éramos toda la escuela antes. Cuando yo entré en primer año, no cuando me fui, en 6 años cambió muchísimo. Había actividades extracurriculares centradas fundamentalmente en las actividades deportivas, en actividades expresivas como teatro, música, coro, y había también algunas actividades expresivas de batik, pintura, en fin, distintas actividades expresivas. En ese momento calculo que habría 300 alumnos, una cosa así. Fíjate vos que en esta escuela, en la escuela ORT tradicional, la que ahora llaman número 1, pero que es la escuela ORT, había un solo edificio. Ahora ya son 3 edificios y bueno, vamos creciendo. ¿Había mujeres? Mucho menos que ahora. Actualmente calculo que el promedio de mujeres, la relación debe ser un 30%, un 35%, y en ese momento calculo que sería un 10%. Cuando pasabas a electrónica, tenías ya de entrada en cuarto año, había 2 días que salías a las 7 menos cuarto. Y yo creo que en sexto año había, no sé si eran 3 días que salías a las 7 menos cuarto, pero si eran 2 días a las 7 menos cuarto, un día a la quinta hora, es decir, a las 6
de la tarde y otro día, y nunca salías antes de las 5:30 de la tarde o las 5 de la tarde. O sea, era un horario muy exigente. Ese era el tema. Nosotros teníamos 8 menos 10 a 9 menos 25, de menos 20 recreo duraba 5 minutos, de menos 20 a 9 y 20, y el de 9 y 20 que era el recreo largo, que terminaba 10 menos 25. Y después el otro era 10 y cuarto, 11 y 10, eran de 55 minutos. ¿El almuerzo era acá o...? El almuerzo tenías dos opciones y, digamos, era o acá o afuera, pero vos no podías comer acá y salir. O sea, o comías acá o salías. Ni podías comprarte comida y salir, porque no te daba los tiempos, porque primero salían y después iban al comedor. O sea, primero salían los que salían. Entonces, o salías o te quedabas. Normalmente los que... además eso se prepactaba, no era que un día podía decir, bueno, hoy como acá, mañana o me pedí la comida, no, o afuera o en la escuela, tampoco había vianda. O sea, era o comías en hora o comías afuera. ¿Qué elegiste? No, yo era bastante mixto, o sea, por ahí comía, en el último año comíamos casi siempre afuera. Porque además, bueno, yo sabía, al ser un sexto año, era como que teníamos por ahí un poco más de recursos, de decir, bueno, mira, voy a salir, dejo las cosas para que sepa que vas a volver. Así que bueno, era un poco, que nos tenían un poco más de confianza, pero los otros años era muy estructurado, muy limpiado. No te olvides también que estamos hablando de años difíciles. ¿Y cómo eran los docentes, la relación entre los alumnos y eso? Era muy buena, a pesar, yo no sé si ustedes saben, nosotros empezamos a cursar en la época de la dictadura y si bien otras escuelas se mantenían muy estrictas con los reglamentos, la escuela técnica era, ¿cómo explicarles? Era una excepción a la regla. Nosotros veníamos vestidos como queríamos. ¿Sabes en algún momento? No sé por qué, pero bueno, era como... uno se sentía muy cómodo realmente. Parte del crecimiento de la escuela, digamos, también en cantidad de alumnos y en reconocimiento, tiene que ver con un proceso de orden del país y de la... por ahí de algunas concepciones universales o del mundo, ¿no? Nosotros este año cumplimos 40 años, desde que fuimos reconocidos en la enseñanza oficial. La escuela tiene más años porque fue de oficios y demás. Y fue muy arduo levantar esta escuela. Cuando yo entré, y ya era una punta de años que estaba, ¿no? La escuela técnica era considerada, en el país por lo menos, muy cercana a una escuela de oficios. Algo así como el que no le daba la cabeza, iba a una escuela técnica, porque por lo menos tenía un oficio. Yo creo que hubo gente realmente muy visionaria, en orden mundial y en Argentina, que empezó a ver un poco más allá. Y lentamente se fue convirtiendo en una escuela tecnológica, ¿sí? Cuando trajeron la primera VAX, que yo tengo Carticé y Brajá, tarjetas de Roya Yaná, que dicen Yaná Tobá en las tarjetas perfo verificadas, la tengo que buscar, ya me dijeron que la traiga. Porque para Roya Yaná hacíamos eso, ¿no? Hacíamos tarjetas, entonces cada cual hacía como quería. Entonces en las divisiones hacíamos tarjetas y ahí... Esa máquina entró por la ventana, bueno, entraba por la puerta. Las clases de educación física se daban en unos baldíos donde parece que había gallinas. Esto yo lo sé de relato también, creo que Ismael lo recuerda mejor, ¿no?
Y lentamente, ¿no?, se fue como jerarquizando y valorizando esto del aprendizaje tecnológico para llegar a la situación, digamos, en la que estamos hoy. Pero en ese momento no era. En ese momento tal vez había un porcentaje también mucho mayor de alumnos no judíos, porque no era considerada escuela judía. En realidad durante muchísimo tiempo yo me peleé con todo el mundo comunitario, ¿no?, por si esta escuela era judía, no era judía, si dábamos, si no dábamos y demás. Y creo también que después hubo hasta otro proceso que tiene que ver con estos proyectos, ¿no?, como el Archivo Oral, como la ONU, ¿no es cierto?, el modelo de Naciones Unidas, que empezó también a como a darle cierto equilibrio a lo tecnológico y lo humanista. Tenemos todavía un problema a veces con el que entra, porque el espacio de los laboratorios y lo que se ve es muy impactante. No sé, vos ves máquinas por todos lados, un nene de 12 años, viste, que no ve, un poquito se asusta porque dice, pero todo tecnología, pero todo... Entonces hay que empezar a explicarle que no, ¿no es cierto?, que tenemos todo el tronco común, toda una serie de actividades que nos equilibra también, porque nosotros consideramos que una escuela media tiene que ofrecer una educación lo más amplia posible, donde entre lo humanístico, entre lo tecnológico, y tengan más posibilidades de elegir a posteriori. Entonces no teníamos preceptores, teníamos consejeros estudiantiles. Esto marca una tendencia de la escuela a tratar de trabajar con los chicos desde una perspectiva distinta a las que venían trabajando en ese entonces otras escuelas. Es decir, tratar de acercarnos a los chicos, tratar de no ocuparnos solo de la disciplina, sino de toda la problemática personal del chico, desde los problemas personales hasta su desempeño académico, es decir, tratar de acompañarlo en todas las áreas. La pileta se construyó después de la inauguración del edificio 2, del edificio, digamos, de la Torre de Río de Janeiro. O sea, ese edificio se inauguró en el año 82, en abril de 1982, y la pileta se construyó al año siguiente. Así que en los primeros años, digamos, no había pileta y natación no formaba parte de las clases de educación física. En nuestra división habían 2 mujeres. En electrónica no había ninguna, por lo que yo recuerde. Y en química había una. O sea, la relación era bajísima de mujeres y no. O sea, prácticamente, es más, recién en 4º año, cuando empezó la especialidad, se incorporó una mujer, que digamos, también la seguimos viendo, Ana Guzmán. En nuestra división estaba más o menos dividido en un 50 y 50. O sea, debería haber 7, 8 judíos y el resto eran no judíos. Había una única computadora, que era la IBM 360, que era la computadora que usaban en la carrera de computación. Ocupaba, para que tengas una idea, todo esto. Todo lo que, a ver, estamos, sí, ocupaba todo esto, donde estamos, y toda la extensión de lo que es el laboratorio actual, hasta donde termina esto mismo que estamos. Y todo eso era para una única máquina, la IBM, la 360, un monstruo, que era uno de los pocos países que tenía esa computadora, que era otra de las cosas que nos habían mostrado lo que era OR. Ahora que me preguntas eso, me acuerdo de la computadora, recuerdo alguna visita, lo que no recuerdo si la visita fue antes de que entrara OR, una visita al laboratorio, ¿no? No recuerdo si la visita fue cuando estábamos allá dentro de Norte en primer año o fue
antes, me parece que fue una vez estado adentro, pero hubo una visita a los talleres, y que bueno, cuando entré al laboratorio de computación, un monstruo, tenía que tener su aire acondicionado especial, bueno. ¿Lo presentabas a mano o en máquina? No había máquina. ¿Cómo que no había? No había máquina de escribir. Claro, máquina de escribir. No, los trabajos se presentaban a mano en general. La máquina de escribir, vos pensás que la máquina de escribir se podían hacer presentaciones de trabajos a máquina de escribir, de hecho a veces lo hemos hecho, pero era toda una complicación. En la máquina de escribir vos te equivocás, tenías que usar un corrector, es una cosa que bueno, ya nos olvidamos, del procesador de texto en adelante nos olvidamos, pero era bravo. Muy pocas veces se presentaban trabajos de ese tipo. En general se presentaban a mano, por eso tenían que estar bien presentados, bien redactados, bien armados. Nosotros en electrónica teníamos un montón de guías y cuadernillos que eran los trabajos prácticos que en general se trabajaba para completarlos. Pero era muy importante, se daba mucha importancia a eso. Y sí, en ese entonces teníamos bastantes problemas con el tema de las luchas estudiantiles. Era una época difícil y bueno, nuestros chicos también de alguna manera participaban de estas actividades y era complicado porque, bueno, de repente había huelgas, había paros, los chicos entraban a las divisiones, es decir, los delegados en ese entonces entraban a las divisiones, impedían que se diera clases y bueno, era todo un tema que había que manejarlo, ¿cierto? Con suficiente cuidado. Cada división tenía delegados, elegía delegados, y los delegados a su vez elegían delegados generales, o no me acuerdo si los chicos también, entonces elegían los delegados generales, que creo que eran 4, y estos delegados eran los que estaban en contacto con los otros delegados generales de los otros colegios para ver las medidas que se tomaban, y ellos eran los que venían y nos bajaban la línea de que lo que se estaba por hacer era un paro, era una marcha, era una huelga. Esto se nos transmitía a los delegados se lo contábamos a nuestros compañeros y ahí se charlaba, se discutía, se decidía qué era lo que quería hacer la gente. De acuerdo a esto cada uno llevaba su voto, o sea que todo esto era falta de clases, despiole, por supuesto, y sentirse que uno estaba formando parte de algo, que uno estaba pudiendo modificar aparentemente su futuro. Sí, en aquellos años en todos lados había movimientos gremiales, participación tanto de docentes como de estudiantes, así que evidentemente mucha efervescencia que se manifestaba en todos los órdenes, ¿no? ¿Había un centro de estudiantes en la escuela? Sí, también había centro de estudiantes. Mira, a la escuela venía por el tema político centro de estudiantes de otras escuelas. Nosotros acá adentro vivíamos en el limbo total, o sea, todo lo que pasaba afuera era como que lo leíamos y creemos que hoy vos lees lo que pasa en Guatemala, lo que está pasando ahí es terrible. Y ni siquiera creo que tomamos conciencia de lo que estaba ocurriendo. Entonces cuando venían, nos hablaban, nos dejaban entrar a la división a hablar, pero era como que no sabíamos de qué estaban hablando, o sea, decíamos, bueno, bárbaro porque no tenemos tal materia, pero nada más, o sea, no estábamos integrados en ninguna ni comisión, ni había nada. Era el proceso, era el año 77, la Argentina era un país peligroso para andar por la calle, uno lo vive hoy, lo ve de esa manera, nosotros salíamos igual, íbamos a bailar igual, hacíamos la vida normal, pero era un país muy peligroso. La mayoría de las escuelas estatales había interventores militares, o sea, el colegio no la dirigía una directora o un rector, la dirigía un coronel, por ejemplo. A los chicos, a las chicas les medían el largo de la pollera o el del delantal, no las dejaban pintarse las uñas, no las dejaban pintarse la cara. Los varones
si te venían y te medían el pelo largo, tenía que estar creo que 2 dedos encima de la camisa, una cosa así. Nunca a mí, yo les puedo mostrar fotos mías de 7 años, tenía una chapa por acá, o sea que no me importaba. No teníamos ninguna dificultad de poder plantear una cosa como esta. Imagínense un colegio donde el director era un coronel y decirle, la profesora de lengua nos trata mal. Bien, ¿qué hace? Bueno, ustedes deben ser unos subversivos. Claro. Y ahí te mandaban a chupar. En cambio acá nosotros teníamos esa posibilidad de discutir y de dialogar que, les vuelvo a repetir, era una isla dentro del contexto. Y gracias a Dios que pudimos vivirlo. En general repercutió igual que en la sociedad, por una condena. A la sociedad civil no le gusta que lo maneje la sociedad militar, que no tiene ningún derecho más que el de las armas. Y esta crítica creo que era universal, bastante generalizada en la escuela. ¿Qué comentarios se escuchaban? En general una condena al golpe militar. Sí. En la época que estuve yo en la escuela estábamos con los militares. Pero sí, justamente la división en la que estaba yo, o el año en que estaba yo, había ciertas tendencias, se mezclaba un poquito, estaba entre algunas tendencias de izquierda, que eran fuertes en ese momento, que se manifestaron a través de, bueno, algunas de estas publicaciones que comenté de algunas revistitas que sacamos, o se manifestaban, por ejemplo, una que me acuerdo, por ejemplo, se pudiera manifestar en estos pedidos de salida a comer o ciertas reivindicaciones de ciertos derechos que creíamos que nos correspondían, o si no, en nuestra época existía lo que se llamaba el Festival Asever, Festival de la Canción. Éramos menos, se podía hacer el Festival Asever. Toda la escuela podía participar y cada división, o se podían juntar divisiones, podían presentar un grupo. Y había grupos que venían con sus equipos y cantaban. Y ahí había a veces presentaciones, por lo menos que para afuera, de la puerta para afuera estaban prohibidas en esa época. Así que las manifestaciones se daban por ese lado, ¿no? Eran espacios que encontrábamos dentro de la escuela. Yo creo que la escuela en los momentos de represión o que estábamos limitados hacia afuera, la escuela nos cedió ciertos, de alguna manera, espacios mientras no nos pasáramos de ciertas líneas. Lo que pasa es que igual había un cierto control. Recuerdo que no fuimos políticamente los que participamos de las situaciones más complicadas. Las situaciones complicadas políticamente las pasaron camadas anteriores a la mía, de los cuales escuché, no participé. Entonces después de eso quedó como, digamos, una vez que entre comillas, digamos, que hicieron lo que, digamos, limpiaron los milicos lo que ellos querían limpiar, quedamos, ¿cómo se llama?, censurados. Entonces, de alguna manera, nuestra participación fue limitada y de puertas para adentro. O sea, nos conformamos con que nosotros nos escuchemos. Y me parece que fue en el año 76, con lo que eso implica, que hicimos para un fin de año una obra de teatro que se llamó La Liberación de los Pueblos. Y tocábamos el tema de Vietnam y el tema de los palestinos. La sensación que teníamos quienes trabajábamos también en ese área de preescolar, que iba a venir la rectora de ese momento, que era la licenciada Eva Kamenschein, que ahora es directora honorífica de ORT, y nosotros decíamos, bueno, ahora vamos a tener que presentar la renuncia en blanco, nosotros hacemos una hoja, firmamos, y me acuerdo que estábamos ensayando y ella bajó y pasó por ahí. Y la sensación de nosotros tres, trabajamos con otra profe y el molé de música, ¿no? Y decíamos, ahí viene y acá termina nuestro trabajo.
Porque cantamos, me acuerdo que cantamos a Citarrosa, ¿se acuerdan de esa canción? En mi país, qué tristeza, la pobreza, el dolor. Todo era contestatario. Un poema que se llamaba Soldado muerto en un arrozal, que era sobre Vietnam. Por supuesto, defendiendo la liberación de los pueblos y también la cuestión palestina. Es decir, tocábamos cuestiones como muy, muy álgidas. Y evidentemente fue una confirmación más, y estoy sentada aquí, ¿no es cierto?, de esa libertad de la que gozábamos en ese momento, y creo que en todos los momentos. El cráneo. Y fue algo muy traumático para el país. O sea, nadie sabía qué rumbo podía ir el país. Y después, bueno, había que cuidarse mucho en la calle, salir con documentos. Nadie se imaginaba lo que estaba sucediendo en esa época. O sea, todos fuimos partícipes, pero nadie tenía conocimiento hasta que escuchaba de algún conocido desaparecido, ¿no? No se hacían comentarios, nada, ¿de acuerdo? Sobre eso. La escuela se mantenía al margen por necesidad, pero ya te digo, la escuela era muy libre para lo que era la época, era una excepción. Ya te digo, en otras escuelas vos ibas con saco, blazer, corbata, y la escuela de algún modo logró que internamente haya un espacio más liberal. ¿Y sabes si repercutió mucho esto del golpe militar acá, en la ONU? Sí, en todo el país repercutió. Claro, pero digamos en los métodos de enseñanza o en la disciplina. No, métodos de enseñanza. O sea, nadie, ya sé a qué va la pregunta. Nadie te enseñaba cosas, o sea, no te querían hacer un lavado de cerebro dentro de la escuela. O sea, en ese aspecto era muy libre. No se hablaba de que había desaparecidos, pero tampoco te querían inculcar que la dictadura era buena. Y no tenía que ver la edad, digamos. En esos años ser adolescente era un peligro en sí mismo. Y bueno, nosotros vivimos todos esos años y la escuela fue una isla de libertad siempre con el afuera. O sea, uno podía vivir en libertad en su casa, hablar de lo que quería con sus padres, y en la escuela. Y la escuela refugió a mucha gente que no pudo después también durante otros años trabajar en otros lados. Lo que sí sé, en ese momento no lo sabía tanto porque bueno, recién entraba o era muy joven o qué sé yo, que Orte ejerció un rol importante para algunos alumnos y para algunos docentes. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace poquito, en química hay una placa de un profe, de un alumno, perdón, y en el gimnasio de un profe, que decidimos hacer con los 25 años del golpe, que llamamos a las familias para poner una placa. El profe desapareció, ¿sí? Nunca apareció nada, y el alumno sí lo mataron. Y sé que tuvo un rol muy importante para salvar a algunos alumnos y docentes, o que intervino. Te recuerdo, era la época de la dictadura, los profesores querían que los alumnos estén en la escuela y no deambulando por ahí. Nosotros éramos chicos y no nos dábamos cuenta. Porque... Bueno, incluso acá hubo un atentado hace unos años. Yo trabajaba en ese momento acá, o sea, ya 2 o 3 años que estaba trabajando, o sea que estaba en el 80, fue cuando la OLP había puesto oficinas en el país. Acá volaron el centro de cómputos, o sea, pusieron una bomba. Antes acá había un garage, donde había ahí palitos, y la puerta, la entrada, estaba más hacia atrás, o sea, había un hueco. Ahí creo que habían puesto la bomba, con lo cual vino desde abajo el impacto. Había un estudio de televisión exactamente detrás del auditorio, que eso, bueno, había quedado todo destruido. La otra cosa no recuerdo.
Al tema de los alumnos o docentes desaparecidos de la escuela, cabría aclarar muy cortito que en esos años, sobre todo a partir del 73, esto ya había comenzado antes, pero para ubicarlo como fecha, se sale de una dictadura, la anterior correspondiente al año 66 al 73, y en esa nueva apertura democrática, tanto los docentes como los alumnos van retomando sus prácticas políticas gremiales y de inserción de esas políticas gremiales en el marco nacional o de la política en general, por llamarlo de una manera.